Saludamos a la doctora Catalina Mendoza, especialista en Derecho de Género. Doctora Mendoza, muy buenos días. Le hemos invitado en esta mañana para hablar sobre propuestas que se están tratando en estos días de campaña electoral. Desde diversas organizaciones se están haciendo llegar también a los candidatos propuestas relacionadas con equidad de género de parte de diversos movimientos femeninos en el país que buscan reivindicación de sus derechos. Quisiéramos, sin embargo, también aprovechar en esta oportunidad al dialogar con usted para conocer algo más sobre lo que puede estar sucediendo en el Consejo Provincial. ¿Por qué lo hacemos? Usted estuvo recientemente en el Consejo Provincial o en el Gobierno Provincial, estuvo trabajando con el doctor Yacu Pérez, estuvo en la transición también con la actual prefecta Cecilia Méndez, y allí vuelve a presentarse un problema que es ya recurrente en la ciudad de Cuenca. Primero se dio entre Paul Carrasco y la viceprefecta María Cecilia Alvarado. Ahora, más recientemente, similares problemas que terminaron con el aislamiento de la entonces viceprefecta Cecilia Méndez se dio entre Yacu Pérez y Cecilia Méndez. En las dos ocasiones anteriores se argumentó misoginia por parte de los prefectos, pero en esta tercera ocasión son dos mujeres que enfrentan problemas similares, la actual prefecta Cecilia Méndez y Magali Quesada. Esta última señala, por supuesto, ya no misoginia, pero dice que hay celos políticos y violencia política. Iniciemos este diálogo preguntándole, ¿es tan compleja la relación prefecto-viceprefecto o prefecta-viceprefecta en el gobierno provincial que no pueden dos funcionarios trabajar armónicamente, trabajar juntos? Muy buenos días, ingeniero Cardoso. Yo le agradezco por esta cordial invitación y también quisiera extender un cordial saludo a la ciudadanía cuencana del Austro y nacional. Quisiera empezar indicando que los conflictos entre la prefectura y la viceprefectura no se iniciaron con el gobierno del ingeniero Paul Carrasco y de la doctora María Cecilia Alvarado. Se remontan un poco más atrás. También apreciamos este tipo de conflictos entre las autoridades de Paul Carrasco y David Acurio. En ese sentido, me parece a mí que el análisis tiene que ampliarse un poquito más, ¿no? La propia señora prefecta, doctora Cecilia Méndez, tenía como parte de su propuesta, ¿no?, la necesidad de que el Código de la Democracia contemple adecuadamente funciones también para las viceprefecturas, en virtud de que los incidentes, los conflictos parecen ser más estructurales, ¿no? Parecen también tener un origen en cuanto a la regulación, ¿no?, de las funciones que se le asignan al viceprefecto o a la viceprefecta. Está previsto que el viceprefecto o la viceprefecta cumpla, ¿no es cierto?, las delegaciones que en este sentido le entrega el prefecto, ¿no? Pero, como reitero, me parece a mí que es necesario atender con rigurosidad, con seriedad, las propuestas que ha venido haciendo en este caso la doctora Cecilia Méndez desde hace algún tiempo, ¿no es cierto?, de que se regulen de mejor manera. En el caso del ingeniero Paul Carrasco y el doctor David Acurio, estaba claro que lo que estaba detrás eran conflictos, ¿no es cierto?, de tipo político, que luego se evidenciaron y tuvieron efectos, por ejemplo, en la implementación, en este caso la no implementación de una ordenanza que fue construida participativamente bajo el liderazgo de David Acurio en torno a los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eso no quiere decir que no exista también violencia de género, ¿no?, violencia política que también ha sido denunciada. En el caso de la última expresión de conflicto que se presenta entre las dos autoridades de la prefectura de la SUAY,
me parece a mí que habría que partir por la última expresión, digamos, de la licenciada Magali Quesada, que habla de que está abierta al diálogo, y yo personalmente concuerdo en ese sentido, ¿no? Dos personas absolutamente valiosas como Cecilia Méndez y Magali Quesada tienen que fortalecer mecanismos para que este diálogo sea fructífero y que esté en beneficio de la provincia de La Suay. No sé si lo que deberíamos concluir es que es más la complejidad de los cargos antes que temas de género los que vienen afectando a la Prefectura Provincial de La Suay, al equiparar en este caso los problemas entre dos prefectos y sus viceprefectos, o prefectas y sus viceprefectas, doctora Mendoza. En todo caso, y le preguntábamos estos por su reciente experiencia en el gobierno provincial de La Suay, ¿qué tipo de complejidades se dan para que sea tan difícil un trabajo más armónico en la prefectura? Porque esto es de interés público, no es un tema de dimes y diretes, ni de chismes, ni de mucho menos. Estos problemas en la cúpula del gobierno provincial hacen daño a los intereses de la institución y de la provincia de La Suay. En efecto. Sin embargo, me parecería que el análisis puede realizarse desde varios puntos de vista, ¿no? Era evidente que había un conflicto, ¿no?, de tipo político entre el prefecto Yacu Pérez y en ese entonces la señora viceprefecta doctora Cecilia Méndez, ¿no? A pesar de que los dos son personas de izquierda, ¿no?, que tienen una importantísima trayectoria junto a los sectores populares. Los dos y aquí señalaríamos, permítame añadir, vivieron una situación sumamente armónica durante la campaña electoral. Yacu Pérez se tomó el tiempo para seleccionar a la candidata que al fin pensó era lo mejor que podía escoger en esta provincia, pero no duró mucho esta situación armónica. Como digo, ¿no?, incluso dentro del sector de la izquierda existen diversidades, existen complejidades. La izquierda tampoco es homogénea, ¿no es cierto? Entonces, los conflictos se evidenciaron muy pronto en la prefectura de La Suay, y desde mi percepción, desde mi punto de vista, esos conflictos tenían una base de un posicionamiento político que, aunque sea dentro de la izquierda, tenía diferencias. No quiero decir con esto que no se deba tomar en cuenta, y de hecho se debe tomar en cuenta la expresión de los intereses que fueron planteados no solo por María Cecilia Alvarado, por la propia Cecilia Méndez, ¿no? En el ejercicio de la política está claro que las mujeres muchas veces tienen las de perder, ¿no? No solo que son marginadas al interior de las organizaciones políticas, ¿no?, sino también una investigación de ONU Mujeres muestra que las mujeres que ejercen cargos de elección popular han sido víctimas de violencia política, no solo desde el interior de sus organizaciones políticas, sino también de los actores políticos en general, y también desde lo que podríamos llamarse la ciudadanía, ¿no es cierto?, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía en general. Eso me parece a mí que es lo que está además determinando el análisis que se hace del último conflicto suscitado entre las autoridades de nuestra provincia. Se ve cómo la ciudadanía, ¿no?, a través de las redes sociales, tiene un posicionamiento que muchas veces lo que muestra es precisamente esa idea de que las mujeres no deben ocupar los cargos públicos, que lo hacen más bien sin la completa investidura. Se exigen, ¿no es cierto?, determinados comportamientos, determinados perfiles que no necesariamente se exigen a los varones. Entonces hay una complejidad de elementos que creo que deben ponerse en el debate, ¿no es cierto? Y yo reitero nuevamente que teniendo en cuenta que la prefectura de La Suay cuenta con dos personalidades con trayectoria, ¿no es cierto?, además con un compromiso a toda prueba a favor de los sectores populares, este diálogo que plantea Magali Quesada debería ser el que guíe, ¿no es cierto?, el accionar de las dos autoridades, ¿no?, en el transcurso de la implementación del plan
de ordenamiento territorial y de la política pública a cargo de la prefectura de la SOAI. Hay otro tema también público y también de interés público, doctora Mendoza, por eso lo traemos, una paradoja que se está dando en la Defensoría del Pueblo. Lo hablamos con usted también, pues, ¿quién está en el medio de este problema, en el ojo de la tormenta? Es la abogada Verónica Aguirre Orellana. Ella es también activista por los derechos de la mujer, por lo menos así ha aparecido en varios capítulos públicos. Por segunda ocasión, en esta entidad, un juez de la Unidad de Violencia contra la Mujer declara con lugar una acción de protección presentada nuevamente en contra de la delegada de la Defensoría del Pueblo de la SOAI. Ella fue sancionada ya por una situación aproximadamente similar también de problemas de violencia ejercida contra otra colaboradora del gobierno provincial, y vuelve a darse esta situación. También valdría la pena un comentario suyo sobre este tema que implica a esta entidad que cumple un trabajo sumamente importante y delicado, el de la Defensoría del Pueblo. Me gustaría indicar que las propuestas del movimiento de mujeres que han sido acogidas, por ejemplo, en el marco jurídico ecuatoriano y lógicamente a nivel internacional, plantean la importancia de que las mujeres ocupen cargos de elección popular y ocupen también cargos de designación, como en este caso la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? Y otros no vinculados con la gestión pública, ¿no es cierto? La administración de justicia, etc. Esa sería, como decir, un primer paso, ¿no es cierto? Un primer eslabón de lo que significaría la participación de las mujeres en cargos públicos y políticos. No obstante, desde el movimiento de mujeres planteamos que la otra parte, ¿no es cierto?, y la otra expresión o la necesidad de que estén las mujeres ocupando cargos de este tipo es también para que lleven y porten las demandas, los intereses, ¿no es cierto?, y las propuestas del movimiento de mujeres. En ese sentido, no siempre, ¿no es cierto?, el paso de las mujeres por el ámbito político, por el ámbito público, determina necesariamente, ¿no es cierto?, que se porten, ¿no?, y se abanderen estas demandas y estos intereses. Entonces, de esa manera me parece a mí que deberíamos de esencializar, ¿no es cierto?, la participación política de las mujeres. Algunas personas podrán creer que siempre y en todo momento las mujeres tenemos una actuación intachable. No es así, porque también... Sí. No queremos hacer sugerencias ni juicios de valor en ese sentido, doctora Mendoza. Son simplemente coincidentes dos casos importantes que se están dando en esta semana y que protagonizan dos mujeres públicas conocidas y autoridades en esta provincia. Quería un poco agregar a lo que estaba diciendo, ¿no es cierto? La violencia debe ser cuestionada y es cuestionable venga de donde venga. Y si es que hay una mujer que está ejerciendo violencia, ¿no es cierto?, en el marco de esta estructura patriarcal, en el marco de una violencia estructural, pues tendrá que ser objeto de la responsabilidad que se le establece a partir de la propia Constitución, de las leyes y de los mecanismos que están establecidos en el ordenamiento jurídico para que se reparen, ¿no es cierto?, los derechos que han sido violentados. Personalmente pienso que el hecho de plantear una defensa de las mujeres que ocupan cargos públicos y políticos por el hecho de ser mujeres no necesariamente es lo mejor, ¿no? Es necesario evidenciar que hombres y mujeres que ejercen violencia tienen que ser responsabilizados, ¿no?, de actos que están este rato prohibidos por la Constitución, que además lesionan los derechos humanos, ¿no?, de las personas que trabajan a su alrededor y por lo tanto merecen una reparación. Yo personalmente sí confío, ¿no?, en que tanto en el caso de la señora prefecta y de la señora viceprefecta, estas complejidades en el ejercicio de la función pública puedan verse disminuidas a través de procesos de diálogo, de coordinación, que creo yo que las dos vienen y van a desarrollar.
Igualmente yo sí pienso que hay que hacer un llamado también a nuestra señora defensora del pueblo a tomar en cuenta que el ejercicio y la defensa de los derechos humanos de las mujeres no es solo en este caso de las mujeres que acuden a la Defensoría del Pueblo para demandar y solicitar el apoyo de una organización y una estructura como esta, sino en el ejercicio de nuestras labores cotidianas. Yo he sido también, en algunos casos, autoridad, en otros casos he sido funcionaria pública, y muchas veces también me he visto en situaciones muy complejas, ¿no? Y no puedo decir que yo haya defendido, ejercido y respetado 100% siempre los derechos humanos de las personas con las que he podido trabajar. No obstante, sí he tenido como actitud de vida la necesidad de intentar, en la medida de lo posible, y haciendo todos los esfuerzos necesarios y poniendo en práctica todos los mecanismos que estén a mi alcance para intentar, como digo, que se vean reflejadas esas ideas, esos postulados que tenemos las personas que creemos en los derechos humanos, que se vean verificados en la práctica. Sí es complejo que la propia autoridad de la Defensoría del Pueblo tenga demandas de violación de derechos humanos, ¿no? De ahí que la Defensoría del Pueblo a nivel nacional también debería tomar en cuenta este tipo de indicadores, ¿no es cierto?, para evaluar la gestión, ¿no?, de los funcionarios que están al frente de esta dependencia. Bien, vayamos al otro tema general, para el que realmente le habíamos convocado, doctora Mendoza, las propuestas que vienen desde los activistas, desde los grupos activistas, desde los movimientos de mujeres hacia los candidatos. En una campaña electoral en la que hemos visto de todo, en los escasos minutos que tuvieron los candidatos, en los debates se reflejaron muchas cosas, algunas de ellas una ignorancia, un divorcio en temas sensibles para la sociedad. Basta recordar algunos de los capítulos cuando se trató, por ejemplo, en los debates del tema de las etnias, de los pueblos no contactados, que por ahí había un candidato que ni siquiera conocía de su existencia, o temas de género, las expresiones que se han vertido, que han llevado incluso a declaraciones tragicómicas como la de escuchar a algún candidato a la presidencia de la República que defiende la vida antes de la concepción, etcétera, etcétera. En este marco, y por supuesto con las debidas excepciones, pues hay gente también muy valiosa, muy bien instruida y con claridad en los temas complejos entre los candidatos. ¿Cómo se ha dado la relación entre los movimientos de mujeres y los candidatos cuando se sabe que en este momento de campaña electoral, cuando los políticos buscan el voto, es el momento de condicionarlo, lo decimos en el mejor sentido de las cosas, de comprometer a los candidatos para que resuelvan situaciones de inequidad cuando sean poder? El accionar del movimiento de mujeres viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Planteando la necesidad de que las propuestas de los candidatos y las propuestas programáticas, digamos, ¿no?, de los partidos políticos contemplen necesariamente la equidad de género, ¿no?, los derechos de las mujeres y de las mujeres en toda su diversidad, ¿no? Porque las mujeres tampoco somos una categoría homogénea y nuestra experiencia, ¿no?, de ejercicio de los derechos está determinada precisamente por características que tienen que ver también, como usted bien decía, por nuestra pertenencia étnica, la clase social, la edad, etc. Nos parece que sí le queda debiendo a la sociedad ecuatoriana la campaña política, las propuestas en torno a lo que podría ser una agenda de política pública y una agenda legislativa en los temas de género, ¿no? Nos parece que ahí sí le hace falta una mayor profundidad en cuanto a la propuesta y lógicamente también en el análisis en cuanto al cumplimiento de políticas nacionales a favor de los derechos de las mujeres y en particular en el derecho a una vida libre de violencia, que ha sido uno de los temas centrales, ¿no?, del accionar del movimiento de mujeres. Por ejemplo, ¿no?,
es necesario plantearse temas como la necesidad de mejorar el sistema de reunión sistemática de datos estadísticos sobre la situación de las mujeres y de la violencia en particular, precisamente para que los candidatos o cualquier persona que llegue a ocupar un cargo de carácter público tenga la posibilidad de formular políticas públicas asentadas en la realidad social, ¿no? Me parece a mí que ninguno plantea un plan de acción nacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Además, no se complejiza el análisis en torno a ello, ¿no? Y en el caso de la agenda legislativa, pues está claro que existen como deudas, ¿no?, en torno a la aprobación del Código Orgánico de la Salud, existen deudas en torno a la despenalización del aborto. La pandemia nos dejó además la necesidad de tener el tema de los cuidados como parte central de una agenda política y legislativa. La necesidad de plantear un sistema nacional de cuidados que incluya la atención de los niños, niñas y adolescentes, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, pero basadas en el reconocimiento económico, social y jurídico de los cuidados. La pandemia nos ha demostrado que básicamente han sido las familias y al interior de las familias, las mujeres, quienes han terminado reemplazando, ¿no es cierto?, al Estado en el tema de los cuidados, el cuidado de los niños menores de 3 y 5 años, el cuidado de los niños, niñas y adolescentes que no asisten a las entidades de salud, de educación, el cuidado de las personas adultas mayores o con enfermedades complejas que no asisten a los sistemas de salud. Entonces, todo ello hace necesario plantearse una agenda política y legislativa que contemple en el centro de sus planteamientos el tema de la equidad social y de género, ¿no? Me parece que hay como estos temas fundamentales, ¿no? El tema de la violencia en contra de las mujeres, el femicidio como una de esas expresiones más extremas, y el tema de los cuidados y la necesidad de formular políticas públicas en torno a los cuidados que además contemplen la participación laboral y económica de las mujeres. Son cuestiones que, como digo yo, nos parece que los candidatos y las candidatas le quedan debiendo a la sociedad ecuatoriana. ¿Qué le parece a usted, para comenzar, y deberíamos partir de allí, este análisis, la situación que se está dando en Ecuador? 16 candidatos a la presidencia de la República, una sola de ellas mujer, Jimena Peña. Y por allí, ese otro matiz que lo pone el binomio de Giovanni Andrade, otra mujer, que dice que se separa de esta candidatura o de este binomio en plena campaña, cuando ya todo está dado, cuando faltan 2 semanas para las elecciones, justamente por desacuerdos con el candidato que preside el binomio. Efectivamente, solo una mujer tenemos como candidata a la presidencia de la República. La mitad de candidaturas o de binomios cuentan con una mujer como candidata a la vicepresidencia. Javier Herbas, Gustavo Larrea, Gerson Almeida, Isidro Romero, Juan Fernando Velasco, Guillermo Celi y Yacu Pérez, con la situación que usted nos acaba justamente de comentar. Y frente a ello, también es importante señalar que en el tema del acceso o de la participación política de las mujeres, digamos, hasta antes de la elección esta del 2021, el Ecuador ha presentado un porcentaje del 38% de mujeres elegidas en la Asamblea Nacional. Esto nos coloca en un porcentaje mayor, como diríamos, al promedio regional, que es de 27%, ¿no? No obstante, como decía anteriormente, si bien es importante, ¿no es cierto?, contar con mujeres en cargos de este tipo, también es importante que las mujeres que participan en este tipo de elecciones porten o abanderen los intereses de la mitad de la población, ¿no? Mitad que es además diversa.
Entonces, en ese sentido, las cifras de participación política deberían estar como articuladas también a las demandas y a las propuestas que llevan las candidatas, ¿no? En el caso de las últimas reformas de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, que se aprobó en febrero del 2020, se plantea que las mujeres deben encabezar el 50% de listas de candidaturas pluripersonales. Esta norma debe aplicarse de manera progresiva y para las elecciones generales de este 2021, el porcentaje mínimo de encabezamiento de listas es del 15%. Hasta llegar a la paridad en el año 2025. ¿Se ha cumplido con esto? El tema ¿Perdón? ¿Se ha cumplido con esto, con esta norma? Se ha cumplido con esta norma en cuanto al 15%. No obstante, me parece a mí que sin necesidad de que la normativa lo explicite, pero es importante que lo haga. En el caso de los binomios presidenciales, se plantea que la paridad se alcance hasta el año 2025. Y en este caso, me parece a mí que nosotros no deberíamos esperar hasta el año 2025 para exigir que esto suceda así, ¿no? En este caso, me parece que en el país existen mujeres valiosas que pueden estar ocupando estas candidaturas. No obstante, me parece que la política partidista, como se está llevando, es la que aleja, ¿no?, a las mujeres valiosas de querer también participar en política en este sentido. Entonces, la violencia política de la que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, que no solo se da al interior de las organizaciones, sino también con los actores políticos, con la propia ciudadanía, es algo que también hace que le haga pensar dos veces a las mujeres que están preparadas, que quieren comprometerse, ¿no es cierto?, con una transformación del país para participar, ¿no es cierto?, en este tipo de contienda electoral que muchas veces pone también en riesgo el ejercicio de sus propios derechos. Pero hay ciertos aspectos también que hablan de este avance de las mujeres en Ecuador. Allí está dejando su cargo una presidenta de la Corte Nacional de Justicia y lo hace con aura de prestigio tras haberse desempeñado en este cargo tan complejo en Ecuador. Y aquí en la ciudad de Cuenca, que aparentemente se va distinguiendo ya un poco más en temas delicados como el apoyo al medio ambiente, a la ecología, también se ve un surgimiento de mujeres en importantes cargos. Justamente estamos en la Prefectura Provincial de la Azuay, dirigidos por una mujer como prefecta, otra mujer como viceprefecta. Las probabilidades son altas de que el próximo día miércoles sea elegida una mujer como rectora del principal centro de estudios del Austro, la Universidad de Cuenca. El equipo de fútbol, el Deportivo Cuenca, fútbol, un deporte esencialmente masculino, dirigido por una presidenta. Totalmente de acuerdo, ¿no? A pesar de la adversidad, tenemos a las mujeres valiosas que usted ha mencionado, ¿no?, ocupando cargos de carácter público, de carácter privado, y también con la expectativa, ¿no?, de llegar a ocupar, en este caso, el rectorado, ¿no?, de la Universidad de Cuenca. Lo importante sería que lo hagan, ¿no es cierto?, ejerciendo el derecho a la participación política en igualdad de condiciones, pero además en un contexto de protección de su derecho a una vida libre de violencia. En este tiempo también hemos visto, por ejemplo, que el conflicto suscitado en la Prefectura de la Azuay, que puede darse, ¿no es cierto?, y de hecho se da, y es una cuestión que se da en el ejercicio del cargo público, ha conllevado una serie de comentarios de carácter, yo diría, misógino por parte de muchos sectores de la ciudadanía, que muestran, ¿no es cierto?, el nivel también en el que la sociedad ecuatoriana está en cuanto al ejercicio y a la concepción de los derechos humanos. También, en este caso, la participación de la doctora María Augusta Hermida también ha generado una serie, un contextos de violencia, podría decirlo así, que muestran sectores que de alguna manera
están temerosos, ¿no es cierto?, de perder espacios de poder y de prestigio. Y esto lo hemos visto cuando mujeres han ejercido o han demandado ejercer en igualdad de condiciones espacios de poder, como el caso de la vicealcaldía y otros, ¿no? Efectivamente se están dando, y de hecho la historia muestra la participación valiosa, fundamental de mujeres en este tipo de procesos. No obstante, también la historia da cuenta de que no siempre ese paso por la política se lo hace, ¿no?, con un ejercicio igualitario de condiciones para que se lleve a cabo de la mejor manera. Desde mi punto de vista, me parece también que es importante reconocer que eso da cuenta de una trayectoria y de una lucha de mujeres que nos antecedieron, mujeres que abrieron el camino para que otras mujeres puedan ocupar y podamos ocupar espacios de poder. A mí siempre me gusta recalcar, ¿no?, cuando tenemos en este caso la posibilidad de que una mujer como María Augusta Hermida ocupe el rectorado de la Universidad de Cuenca, recordar, por ejemplo, en el año 1977, cuando fue electa la primera subdecana enfermera de la Facultad de Ciencias Médicas, presentaron una renuncia conjunta 52 médicos al rector de ese entonces, ¿no?, demandando, cuestionando la elección de una mujer enfermera como subdecana. Entonces, esas cosas que vemos en la historia política, en la historia democrática, en la historia de la Universidad de Cuenca, se manifiestan también en la actualidad, y esperemos, ¿no?, que estos procesos de apertura del camino, de apertura de las posibilidades nos muestren la necesidad de que más mujeres puedan seguir participando. Cabe indicar, doctora Mendoza, también espacios, que en la Universidad de Cuenca, y esto posiblemente se replique en otras universidades, la mayoría de estudiantes hoy en día son mujeres, son estudiantes de sexo femenino, y también las ungidas en la universidad con el más prestigioso premio académico, el premio Benigno Malo, en su mayoría, y una mayoría de largo, de casi el 75%, son mujeres. Pero ya para culminar, pues el tiempo es escaso, doctora Mendoza, coméntenos si usted personalmente y el movimiento de mujeres al cual usted se pertenece han encontrado algún grado de apertura en los candidatos, ya sea a la presidencia, vicepresidencia de la República o asambleístas, para hablar de estos temas, para tratar de colocarlos en la agenda. Y si es que han tenido estas experiencias, han evidenciado ustedes actitudes sinceras, no demagógicas del momento. Me parece muy importante su pregunta. Únicamente quisiera enlazar un poquito la pregunta anterior. En mi experiencia y en mi personal punto de vista, es primero necesario empezar aplicando los principios y las normas que están establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Por ejemplo, si es que quien ejerce, en este caso, como alcalde de Cuenca es un varón, la vicealcaldía, por principio, ¿no?, por constitucional y ahora por norma legal más precisa, le corresponde a una mujer, ¿no? Entonces eso simplemente tiene que ser cumplido. Pero además yo sí quisiera agregar que si esa mujer además abandera intereses para que los derechos de las mujeres se pongan en la agenda de los gobiernos autónomos descentralizados, o en este caso, ¿no?, de la presidencia de la República, me parece a mí que ese es un plus en la participación política de las mujeres. Primero por el hecho de ser mujeres, pero luego nuestro voto, digamos, nuestra expectativa siempre está a favor de aquellas mujeres que además abanderen los derechos de las mujeres, porque no siempre por el hecho de ser mujeres estamos abanderando esos intereses, esas necesidades, esas experiencias particulares que demandan política pública y legislativa con enfoque de género y con enfoque de derechos. Y por el otro lado, es muy complicado en época electoral contar con un posicionamiento mucho más claro, mucho más preciso y mucho más contundente, porque lo que yo he podido ver es que los candidatos y las candidatas están realizando propuestas generales en torno a la economía,
a la salud, a la educación, al medio ambiente, ¿no? Pero cada vez es necesario que se pueda transversalizar de mejor manera el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos. Por ejemplo, cuando hablamos de economía, yo no he escuchado a ningún candidato que nos haga propuestas en torno, por ejemplo, al Sistema Nacional de Cuidados, que tiene que ver precisamente con el aporte social y económico que hacemos las mujeres al interior de las familias y que no es reconocido, y que en época de pandemia se exacerbó, ¿no es cierto? Hay un candidato por allí que... Yo diría incluso esa explotación. Hay un candidato que ofreció una especie de salario mínimo a las amas de casa. Bueno, cuando yo hablo de Sistema Nacional de Cuidados, no me estoy refiriendo únicamente a propuestas desarticuladas, ¿no? Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a la necesidad de conocer cuál es la propuesta política del candidato o de la tienda política, por ejemplo, a las transferencias monetarias por cuidados, ¿no? Que podría ser esa una política, ¿no? A debatirse, pero también políticas de conciliación de trabajo y la familia, que se ha exacerbado en tiempos de pandemia esta imposibilidad, ¿no? De conjugar adecuadamente el trabajo y familia. Y también la promoción de la corresponsabilidad paterna en el tema de cuidado. Además, derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar, programas para personas con discapacidad que en este momento no tienen instituciones que le están brindando servicios de cuidado, programas para adultos mayores, para niños y niñas menores de 3 Pero usted en años. esencia nos dice que no ha habido la oportunidad de dialogar siquiera, menos de incluir en la agenda de los candidatos estos temas. Me parece a mí que, por ejemplo, se perdieron oportunidades como las del Consejo Nacional Electoral, que creo que también por la diversidad, más que la diversidad, la cantidad de binomios presidenciales, no se pudo organizar un debate que permita profundizar las ideas, ¿no es cierto? Entonces, plantear un salario mínimo para las amas de casa, que puede ser una propuesta a debatir, pero no está articulada, ¿no es cierto?, a otras propuestas que hablarían de un Sistema Nacional de Cuidados. Además, no tenemos claramente planteado el financiamiento, ¿no?, que tenga que darse precisamente. Se lo hace más como globos de ensayo que surgen en el calor de la discusión política. Lamentablemente el tiempo se nos ha acotado. Doctora Mendoza, le dejamos en una intervención final que le rogamos no vaya más allá de unos 30 segundos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo solo quisiera hacer una invitación a la ciudadanía en general para que su voto, ¿no?, para presidente y vicepresidente o presidenta y vicepresidente de la República pueda estar encaminado a la transformación de las estructuras de violencia y de inequidad de nuestro país. Nuestro voto tiene que ser un voto pensando precisamente en cómo las propuestas de campaña permiten transformar esas estructuras de inequidad. Buscar aquellos candidatos y candidatas que de manera seria estén planteando una reflexión en torno, por ejemplo, a la despenalización del aborto por violación, que en torno de manera seria estén planteando una política pública de prevención de la violencia, ¿no es cierto?, incluyendo el femicidio como su máxima expresión, y candidatos y candidatas que estén brindando información y propuestas de manera seria para afectar de alguna forma esta organización inequitativa de los cuidados, que hace que fundamentalmente las mujeres al interior de las familias se hayan sobrecargado, ¿no es cierto?, con el cuidado. El tiempo se nos ha agotado, doctora Mendoza. Queremos agradecerle mucho por su presencia en esta mañana. Han escuchado a la doctora Catalina Mendoza, especialista en Derecho y Género y militante activa del Movimiento de Mujeres en esta propuesta.